A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes en las redes sociales qué opinan del proyecto de ley sobre la legalización de la marihuana con fines medicinales que fue aprobado en primer debate en Colombia. Los invitamos a que nos envíen sus opiniones a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche y que aparecen en la parte inferior de sus pantallas. Saludamos a esta hora en nuestros estudios de NTN 24 a Juan Garzón Vergara. Él es investigador del Woodrow Wilson Center en la ciudad de Washington. Fue investigador del Informe de Desarrollo Humano para América Latina 2013 de Naciones Unidas y también hizo parte del grupo de expertos que participó en el Informe sobre el problema de las drogas en las Américas de la Organización de Estados Americanos, OEA, institución en la cual se desempeñó previamente como especialista de la Secretaría de Asuntos Políticos. Bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias. También nos acompaña desde Bogotá, Colombia, Juan Manuel Galán, senador colombiano por el Partido Liberal y autor del proyecto de ley 80 de 2014, que permitiría el uso de cannabis medicinal con fines terapéuticos. Senador, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, muy buenas noches, un saludo a todos los televidentes. 13 votos a favor en la comisión que está justamente evaluando las incidencias, las consecuencias que pueda tener este proyecto de ley y solo 2 votos en contra. Señor Galán, ¿considera usted que Colombia se está abriendo camino para la legalización de la marihuana con fines medicinales? Pues nosotros hemos querido precisar los términos y no hablar de legalización ni de marihuana, que son 2 términos ambiguos. ¿Por qué? Primero porque la marihuana no es una sola sustancia, digamos, universal. Hay muchos tipos de marihuana y dentro de la misma marihuana hay muchos componentes distintos. Entonces, hablar de marihuana pues no especifica muy bien de qué tipo de marihuana estamos hablando. Y en segundo lugar, tampoco hablamos de legalización porque la legalización es una palabra difícil de definir, es una palabra políticamente inviable a mi modo de ver. Y el debate que se ha abierto en el mundo sobre el prohibicionismo, la manera de resolver ese falso dilema entre, por un lado, prohibicionismo, que es una política que ha demostrado con creces que es fracasada, que ha fracasado y que le ha traído costos y perjuicios al mundo, especialmente a países como Colombia. La manera de resolver ese falso dilema entre prohibición y legalización es lo que el mundo está empezando a hacer, que es recorrer el camino de la regulación. Que la regulación sí es una palabra que tiene un contenido y una definición clara y que políticamente se puede establecer como un proceso al cual nosotros debemos llegar en países como Colombia, específicamente para atender una realidad de salud pública que son los enfermos crónicos y terminales, para quienes se ha convertido a veces en la única esperanza esta sustancia del cannabis medicinal que reemplaza, por ejemplo, la morfina, que es una sustancia mucho más fuerte, mucho más dañina, mucho más perjudicial para esos enfermos. Quiero preguntarle lo que abre el debate y es justamente Colombia, un país golpeado por el narcotráfico. Usted incluso es víctima del narcotráfico por la muerte de su padre. ¿Por qué decide apoyar un proyecto de ley como este? Pues yo he dicho que uno de los causantes, digamos, indirectos del asesinato de mi padre fue la prohibición, porque la política en general de prohibición es la que ha alimentado el negocio ilegal del narcotráfico, es la que ha hecho atractivo, lucrativo el negocio criminal del narcotráfico, que se constituyó en Colombia como un desafío al Estado, a las instituciones, que con su poder de intimidación y de corrupción quiso doblegar las instituciones democráticas y a la ciudadanía para imponer su ley, y precisamente fueron estos narcotraficantes los que asesinaron a buena parte de los protagonistas que, como Luis Carlos Galán, se enfrentaron y dieron una cruzada en contra de ese imperio criminal, pero no las sustancias mismas, no los consumidores, no los adictos, no los cultivadores, que son los eslabones débiles de esta cadena de narcotráfico, en donde tenemos que concentrar el poder del Estado, la represión, el castigo, la persecución en los eslabones duros, fuertes de la cadena, que son las redes y las estructuras de criminalidad, que son las que hay que combatir con toda contundencia, pero no las víctimas de estos criminales, que son precisamente los consumidores, que son precisamente los adictos y los campesinos cultivadores, que en muchas regiones, en muchas ocasiones, no tienen otra opción de vida, otra opción
productiva Sí. que cultivar estas sustancias. Señor Juan Garzón Vergara, una iniciativa como esta que se está debatiendo en Colombia abre la puerta, abre un camino para un cambio de política de drogas en un país como Colombia, que es justamente el debate que hay hoy entre diferentes presidentes de América Latina. Pues yo creo que esta iniciativa ha activado un debate que estaba pendiente en Colombia. Yo creo que esta iniciativa tiene varias virtudes en términos de hacerle ver a las personas de qué tipo de problema estamos hablando. Porque uno de los grandes problemas que tiene este tipo de discusiones es que hay muchos mitos, hay falsas verdades. Y sobre esas falsas verdades es que se ha construido esta política. Una cosa muy interesante que ha pasado es la cantidad de información que ha salido en los últimos días y cómo la gente está recibiendo esa información y cada vez estamos teniendo un debate de mejor calidad. Entonces yo creo que esta iniciativa concreta sí abre la puerta a tener un debate basado en la evidencia y pensando no solamente digamos, en el crimen, el narcotráfico, sino también viendo la cara más humana del problema de las drogas, ¿no? Consumidores, personas que podrían recibir ciertos beneficios, por ejemplo, de la marihuana para uso medicinal. Pues tenemos otra postura también desde Bogotá, Colombia, y es la de la senadora Paloma Valencia, del Partido Centro Democrático. Senadora Valencia, bienvenida al programa La Noche. Muy buenas noches, Jason. Un cordial saludo para todos los televidentes y quienes nos acompañan también en este programa. ¿Cómo votó usted en el debate que promovía el uso de cannabis con fines medicinales en Colombia? Yo voté negativamente, no porque crea que la cannabis no puede tener un uso medicinal o terapéutico, porque esa es una discusión científica que no le corresponde al Congreso de la República. Yo temo mucho en los problemas de implementación de esta reglamentación, porque en Colombia el problema no es las políticas prohibicionistas, es el culto por la ilegalidad. Podrían no ser las drogas y fue el caucho, podría no ser las drogas y sería la minería ilegal, podrían no ser las drogas y sería el contrabando, podrían no ser las drogas y sería el tráfico de madera ilegal. El problema que enfrentamos o la discusión que enfrentamos aquí es la de cómo cerrar esas brechas que pueden permitir que circule marihuana por todo el país, que haya todo tipo de salvoconductos que den movilidad a la marihuana en el país, porque eso nos va a generar un conflicto muy grande. Por una parte, ordenándole a las Fuerzas Armadas de la Nación combatir los cultivos ilícitos, perseguir a los narcotraficantes y por el otro lado, una especie de cobija de legalidad que le generaría un desconcierto, pero al mismo tiempo una necesidad de proteger a la juventud colombiana. Una de las grandes preocupaciones que tienen los padres de familia en Colombia es el hecho de que todos los jóvenes están ahora cada vez más cerca de las drogas. Colombia pasó de ser un país productor a ser un país consumidor de drogas y evidentemente hay unos retos muy grandes cuando uno lee los estudios que dicen que las drogas consumidas por personas jóvenes, en especial la marihuana, generan daños irreparables en la capacidad cognitiva y lesionan el intelecto de nuestros jóvenes. Entonces, aquí tenemos que pensar no solamente en los enfermos, sino también en toda la estructura institucional del país y en las capacidades reales que tiene la nación para poder enfrentar un reto como este. Por eso nosotros vamos a presentar en plenaria unas modificaciones al proyecto del senador Galán, buscando restringir mucho más el asunto. Senador Juan Manuel Galán, un país como Colombia que tiene que enfrentar estructuras muy organizadas de narcotraficantes, cuyas autoridades todos los meses decomisan cargamentos de marihuana, ¿cree usted que está preparado para la implementación de una medida como la que usted está proponiendo? Pues todos los países que han recorrido un camino similar de la regulación de sustancias han empezado como empezó Colombia. Obviamente nosotros acá pues tenemos unas condiciones institucionales que tienen dificultades, que tienen retos y desafíos distintos a los de los demás países, pero países similares a Colombia, de América Latina, Chile, Brasil, que tiene problemas con estructuras criminales y de narcotráfico muy poderosas, de Centroamérica, países centroamericanos, están empezando a recorrer ese camino de la regulación, están empezando a evolucionar en el tema del cannabis medicinal y terapéutico
que, repito, si hoy tenemos reguladas sustancias mucho más peligrosas, fuertes y dañinas como la morfina para tratar dolores en pacientes, ¿por qué no regular sustancias como el cannabis medicinal, como la marihuana medicinal, que representan una mucho mejor calidad de vida para esos pacientes crónicos y terminales de enfermedades como diabetes, VIH-Sida, asma, esclerosis múltiple, epilepsia refractaria en los niños para la cual no hay medicamento alguno que sirva, y el cannabis se ha revelado en casos documentados como el de la niña Charlotte en Carolina del Norte, pero Jacobo en Pereira también es un niño que ha sido tratado con cannabis medicinal y que ha funcionado para tratar sus problemas de epilepsia. Entonces, ¿por qué no dar ese paso? Lo vamos a dar con un proceso. Esto es un proceso de construcción del modelo de regulación a la colombiana que debemos lograr, en donde existan protocolos médicos, guías clínicas, donde el INVIMA, que es una institución clave en Colombia para los registros sanitarios, también participe, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Justicia, porque lo que yo vi en la oportunidad que tuve de visitar Colorado es que es perfectamente viable y posible establecer una frontera clara entre lo medicinal y terapéutico y los otros tipos de consumo. A la senadora Paloma Valencia le preocupa un poco el aumento del consumo a través de medidas como la que usted está proponiendo y también que la marihuana o el cannabis llegue a manos de menores de edad. ¿Qué le puede responder usted, senador Galán, a lo que está diciendo la senadora colombiana Paloma Valencia? Porque esta es una preocupación que surge cada que se habla de un tema de legalización de la marihuana, bien sea con fines medicinales o con fines terapéuticos. Bueno, yo le respondería a la senadora Valencia como inicié esta intervención. ¿De qué tipo de marihuana estamos hablando? Porque es que dentro de la marihuana hay muchas variedades y, por ejemplo, la marihuana que se le da a los niños con epilepsia refractaria es una marihuana que tiene 0 componente THC, que es el componente psicoactivo que seguramente le preocupa a la senadora Valencia, y tiene alta dosis de cannabis medicinales como el CBD y el CBN, que son los que se han revelado eficientes para tratar patologías como la epilepsia refractaria en niños. Hay muchas diversidades y muchas modalidades de marihuana, hay un potencial de investigación enorme en nuestro país por las condiciones de cultivo que hay de la marihuana en Colombia y de las diferentes componentes que esta marihuana pueda, con investigación científica, establecerse. Y lo otro que yo diría es que no hay ninguna evidencia científica ni empírica, ni hay ninguna prueba en ningún país que ya haya implementado este modelo de regulación del cannabis medicinal y terapéutico que indique que haya existido un aumento en el consumo de los menores de edad. Hoy en día, teniendo el alcohol legal y la marihuana ilegal, supuestamente en varios estados de Estados Unidos, los jóvenes encuestados dicen que es mucho más fácil conseguir sustancias ilegales que sustancias reguladas como el alcohol. Senadora Paloma Valencia, por el Centro Democrático, ¿es la marihuana, el cannabis, un concepto en este momento que se puede cambiar en la mentalidad de los colombianos como algo positivo, algo que vaya a salvar vidas, a mejorar la calidad de vida de pacientes en condiciones terminales, con enfermedades crónicas, o todavía está ese imaginario de que es el narcotráfico el que va a terminar aumentando la violencia y la aprobación de una medida como esta, el consumo de marihuana? Lo primero que hay que decir es que la marihuana, si tiene efectos positivos para los pacientes, pues los pacientes podrían tener sus matas de marihuana, que está autorizado por la ley. Aquí de lo que estamos hablando es de que el Estado va a tener cultivos de marihuana que tendríamos que restringir, que ningún particular, excepción hecha del Estado, los tuviera, que solamente el Estado, mediante sus convenios con ciertas instituciones acreditadas, pudieran hacer la investigación. Es decir, lo que tenemos que generar es el marco normativo para que esto no sea que a través de los principios de investigación todo el mundo empiece a tener marihuana. Entonces, aquí yo creo que lo que hace falta es una política mucho más restrictiva en el marco de lo que se va a hacer. ¿Y por qué? Porque yo veo que así como la madera ilegal se transita hoy
por todo el país a través de salvoconductos que le dan apariencia de legalidad a la madera que se está moviendo. Resulta que es la madera de los parques nacionales, las especies en veda, todas las especies que tratamos de conservar terminan moviéndose con los salvoconductos que le dan apariencia de legalidad. A mí me preocupa que eso es lo que termine pasando con el tema de la marihuana, y por eso la propuesta del Centro Democrático será que los cultivos sean exclusivos del Estado, que la investigación sea exclusiva del Estado, que podrá hacer, por supuesto, convenios de investigación con universidades, y que los laboratorios que vayan a producir solo le puedan comprar al Estado colombiano. Yo creo que eso va a ser muy complicado por la propensión a la corrupción que puede generar el precio de la marihuana. Pero además, sí me preocupa que esto sea el inicio, digamos, de ese velo de especie de legalidad para que la marihuana circule con toda tranquilidad, entre otras cosas, porque la marihuana ya no es un problema de Colombia, porque los mayores productores son los estadounidenses y los canadienses, y vamos a seguir con el problema de la lucha contra las drogas, que ahora lo encarnará la coca. Quiero agradecerle mucho por este contacto desde Bogotá, senadora Paloma Valencia, ya senadora colombiana por el Partido Centro Democrático. Muy amable por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Jason. Un saludo a todos los televidentes. A propósito del tema de hoy, le estamos preguntando a nuestros televidentes qué opinan del proyecto de ley sobre la legalización de la marihuana con fines medicinales que fue aprobado en primer debate en Colombia. Los invitamos a que nos sigan escribiendo a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche, que están apareciendo en la parte inferior de sus pantallas. Vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado ya. Belena nos escribe: ese tiempo dedicarlo a establecer apoyo real al proyecto de vida de los jóvenes con toda la fuerza del Estado. Marihuana no. Nos escribe también Emelda Ramírez, dice: no hay cultura ciudadana sobre este tema. También escribe Jonathan Rojas Jiménez, y dice: ¿qué garantiza que su uso y distribución sea para solo fines medicinales? Esto es el primer paso para el uso recreativo. Vamos a la pausa. Al regreso estaremos revisando el caso de un menor de edad, de un niño de 3 años que recibe tratamiento terapéutico con marihuana en Colombia, con aceite de cannabis. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.